Pensemos un momento en esto. ¿Cómo es posible crear un espacio que se sienta perfecto? O sea, armonioso, bien proporcionado y, sobre todo, humano. Bueno, pues resulta que la arquitectura tradicional japonesa tiene una respuesta increíble. Y no se basa en metros ni en centímetros, sino en un sistema de medidas que nace de nuestro propio cuerpo. Vamos a analizar juntos los conceptos clave de esta filosofía tan fascinante. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues mira, empezaremos por la medida maestra, el ken. A partir de ahí, veremos cómo algo tan simple como una estera, el tatami, llega a definir habitaciones enteras. Después nos meteremos de lleno en la filosofía que hay detrás, la que pone a la persona en el centro de todo. Y para terminar, desvelaremos las 10 dimensiones corporales que son literalmente la clave de todo el sistema. Bien, pues para entender cómo se construye todo en esta arquitectura hay que empezar por el principio de todo, por su unidad más básica. Podríamos decir que es como el ADN del espacio. Y todo, absolutamente todo, comienza con el shaku. Fijaos, es una unidad que originalmente viene de China, pero que Japón adoptó y convirtió en su estándar nacional. Es la base sobre la que se levanta todo el sistema constructivo. Y para que nos hagamos una idea clara, un shaku equivale a 30,3 centímetros. Vamos, más o menos lo que mide una regla de las de toda la vida. Esta es la semilla, la medida inicial a partir de la cual va a crecer todo lo demás. Claro, a partir de esta base, del shaku, en la Edad Media se desarrolla una nueva medida, el ken. Y ojo, porque el ken no era solo una unidad más grande y ya está. No, se convirtió en la herramienta para estandarizar las proporciones en todo el diseño y la construcción. Fue una auténtica revolución. La clave de todo esto es esta relación tan simple que vemos aquí. Un ken son exactamente 6 shaku. Así se crea una unidad más grande, mucho más práctica para trabajar a escala de un edificio, claro, pero que nunca pierde esa conexión directa con la medida original. Muy bien, ahora que tenemos la medida, vamos a ver cómo esto da lugar a un módulo, a una pieza estándar que es capaz de definir habitaciones enteras. Aquí es donde la geometría de verdad cobra vida. Y aquí es donde entra en juego el famosísimo tatami, que a ver, no es solo un tipo de suelo, ¡que va! Es el módulo de diseño por excelencia. Sus dimensiones son súper precisas, medio ken de ancho por un ken de largo. Es la pieza del puzzle, la pieza fundamental para componer cualquier espacio interior. Y aquí está la genialidad del sistema, de verdad. El tamaño de una habitación no se mide en metros cuadrados, se mide en el número de tatamis que caben. Por eso se habla de una habitación de 3 tatamis o de 4,5 o de 8. Es el propio módulo el que define las dimensiones y la escala del espacio. Brillante. Y aquí lo vemos, del plano a la realidad. En un espacio real, la disposición de los tatamis no solo establece el tamaño, dicta las proporciones, el ritmo, la armonía de toda la estancia. Todo encaja, todo fluye de una manera natural. Vale, pero ¿por qué funciona tan bien todo esto? ¿Por qué estos espacios se sienten tan correctos, tan agradables? Bueno, pues la respuesta está en una filosofía de diseño muy, muy profunda. Pues aquí la tenemos. Este es el principio que lo une absolutamente todo. La idea de que la arquitectura no es un objeto ajeno, externo a nosotros, sino una extensión de nuestro propio cuerpo. El espacio se tiene que adaptar a la persona y no al revés. Claro, porque es fácil decirlo, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues no se diseña para un ser humano idealizado y perfecto, sino que se usan datos promedio de las dimensiones reales de la gente. Se parte de la base de que todos somos diferentes y se busca un estándar que sea cómodo para la gran mayoría. Para lograrlo, estas dimensiones humanas se dividen, digamos, en 2 grandes grupos. Por un lado, las estructurales, que se refieren al cuerpo en reposo, cuando ocupa una persona de pie o sentada. Y por otro, las funcionales, que tienen en cuenta el cuerpo en movimiento, hasta dónde llegan los brazos o cuánto espacio se necesita para moverse con comodidad. Ambas son, por supuesto, cruciales para el diseño. Bueno, pues vamos a meternos de lleno ahora en esos datos específicos, en esos detalles que los arquitectos tenían en cuenta para crear espacios que funcionaran a la perfección. Al final, la idea es muy sencilla, pero muy potente. Es el propio cuerpo el que nos dice cómo de grandes tienen que ser los muebles, a qué altura tenemos que colocar los objetos para alcanzarlos bien y qué espacio libre necesitamos para movernos sin sentirnos apretados. Y para ser súper precisos, el sistema considera estas 10 dimensiones principales, que no es solo la estatura y el peso, Fijaos, se mide la altura de una persona sentada, la distancia de la nalga a la rodilla para que las sillas sean cómodas, la separación entre los codos para saber cómo de ancha debe ser una mesa. Cada detalle se mide para que el ajuste entre la persona y su entorno sea perfecto.
Así que, como hemos visto, lo que tenemos aquí es un sistema completísimo y súper coherente. Se parte de una simple unidad de medida, el shaku, y a partir de ahí se construye toda una filosofía que da como resultado espacios cómodos, funcionales, en definitiva, espacios diseñados para la vida. Y todo este análisis nos lleva inevitablemente a una pregunta final, una reflexión. ¿Los espacios que habitamos hoy en día, nuestras casas, las oficinas, están de verdad diseñados pensando en nuestros cuerpos, en nuestras necesidades? ¿O más bien somos nosotros los que nos hemos tenido que adaptar a ellos? Ahí lo dejo.